Hola y bienvenidos. Esta noche quiero llevarte a algún lugar especial, un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazan en una danza cósmica que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Imagina por un momento que estás flotando en el vacío silencioso del espacio, rodeado por un mar infinito de estrellas, cada una contando su propia historia a través de la luz que viaja hacia nosotros desde distancias inimaginables. Esta noche, vamos a explorar uno de los descubrimientos más profundos de la humanidad, algo que cambió para siempre nuestra comprensión del universo mismo. Es una historia sobre cómo descubrimos que el cosmos no solo es vasto, sino que se está volviendo más vasto con cada momento que pasa, y la evidencia de esta expansión está escrita en la luz misma de las estrellas distantes. Antes de continuar con este viaje cósmico, me encantaría que te tomaras un momento para darle like a este video si encuentras fascinante esta exploración del universo, y si aún no te has suscrito al canal, considera hacerlo para más viajes contemplativos a través del cosmos. También me encantaría saber desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Quizás estés acurrucado en tu cama en Madrid mientras son las 11 de la noche, o tal vez estés en Ciudad de México y son las 5 de la tarde. Donde sea que estés, estamos unidos en este momento, contemplando juntos los misterios del universo. El fenómeno del que hablaremos esta noche se llama corrimiento al rojo, o redshift en inglés, y es quizás la prueba más elegante y hermosa de que vivimos en un universo en expansión. Al principio, podrías sentirte escéptico. ¿Cómo puede el espacio mismo estar expandiéndose? Es una pregunta que desafía nuestra intuición cotidiana, pero que revela una verdad cósmica tan profunda que cambia fundamentalmente cómo vemos nuestro lugar en el universo. Y si te dijera que cada vez que miras las estrellas, estás viendo evidencia directa de que el universo está creciendo, estirándose como una masa de pan en el horno cósmico, ¿qué pasaría si la luz misma, ese mensajero constante del cosmos, llevara en sus ondas la firma de esta expansión? Considera por un momento la luz de una estrella distante. Ha viajado durante millones, quizás miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Durante ese increíble viaje, algo extraordinario le sucede a esa luz. Se estira, se alarga, como si el espacio mismo a través del cual viaja estuviera creciendo debajo de ella. Este estiramiento transforma la luz, cambiando su color de manera sutil pero medible, desplazándola hacia el extremo rojo del espectro. Es como si el universo estuviera susurrando su secreto más profundo a través de cada fotón que llega a la Tierra. Para entender verdaderamente este fenómeno, primero debemos comprender qué es la luz y cómo viaja a través del cosmos. La luz es una onda electromagnética, una ondulación en los campos eléctricos y magnéticos que impregnan todo el espacio. Cuando una estrella brilla, emite luz en todas las direcciones, y esa luz viaja a través del vacío del espacio a una velocidad constante de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad máxima del universo, el límite de velocidad cósmico que nada puede superar. Pero aquí es donde las cosas se vuelven fascinantes. Aunque la velocidad de la luz es constante, el espacio a través del cual viaja no lo es. El espacio mismo está expandiéndose, estirándose, creciendo más grande con cada momento que pasa. Imagina que dibujas una onda en una banda elástica y luego estiras lentamente esa banda. La onda que dibujaste también se estira, volviéndose más larga, más extendida. Esto es exactamente lo que le sucede a la luz mientras viaja a través del espacio en expansión. La longitud de onda de la luz se alarga, y dado que el color de la luz está determinado por su longitud de onda, este estiramiento cambia el color que percibimos. La luz azul se vuelve verde, la verde se vuelve amarilla, la amarilla se vuelve naranja, y la naranja se vuelve roja. Si el estiramiento es lo suficientemente grande, la luz visible puede incluso estirarse más allá del rojo, hacia el infrarrojo, volviéndose invisible para nuestros ojos, pero aún detectable con instrumentos especializados. Este corrimiento al rojo no es solo una curiosidad científica, es una ventana hacia la naturaleza fundamental del cosmos. Cada galaxia distante que observamos muestra este corrimiento al rojo, y cuanto más lejos está la galaxia, mayor es el corrimiento. Es como si el universo entero estuviera participando en una sinfonía cósmica de expansión, con cada galaxia tocando su propia nota, desplazada hacia frecuencias más bajas por la expansión del espacio entre nosotros y ellas. Los astrónomos han medido el corrimiento al rojo de millones de galaxias, y el patrón es inequívoco. El universo se está expandiendo,
y lo ha estado haciendo durante aproximadamente 13.8 mil millones de años, desde el momento del Big Bang. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. El corrimiento al rojo no solo nos dice que el universo se está expandiendo, también nos dice qué tan rápido se está expandiendo. Los astrónomos han descubierto una relación notable, conocida como la ley de Hubble, que muestra que la velocidad a la que una galaxia se aleja de nosotros es proporcional a su distancia. Las galaxias que están el doble de lejos se están alejando el doble de rápido. Las que están 3 veces más lejos se alejan 3 veces más rápido. Esta relación simple y elegante es exactamente lo que esperaríamos si el espacio mismo se estuviera expandiendo uniformemente en todas partes. Si todavía estás aquí conmigo en este viaje cósmico, me encantaría saber qué es lo que has encontrado más fascinante hasta ahora. ¿Es la idea de que el espacio mismo puede estirarse? ¿O quizás el hecho de que podemos leer la historia de la expansión del universo en la luz de las estrellas distantes? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos explorando este profundo misterio. Ahora podrías preguntarte, ¿cómo sabemos que es el espacio el que se está expandiendo y no simplemente las galaxias moviéndose a través del espacio? Esta es una distinción sutil pero crucial. Si las galaxias simplemente se estuvieran moviendo a través del espacio estático, como cohetes disparados en diferentes direcciones, esperaríamos ver algunos moviéndose hacia nosotros y otros alejándose. Veríamos tanto corrimiento al azul como corrimiento al rojo. Pero eso no es lo que observamos. Con muy pocas excepciones, todas las galaxias distantes muestran corrimiento al rojo. Todas se están alejando de nosotros, y de hecho se están alejando de cada una de las demás también. Es como si estuviéramos en la superficie de un globo que se está inflando, donde cada punto en la superficie se aleja de todos los demás puntos a medida que el globo se expande. Esta analogía del globo es útil pero imperfecta. Un globo se expande hacia algo, hacia el aire circundante, pero el universo no se está expandiendo hacia nada. No hay un afuera del universo hacia el cual se esté expandiendo. En cambio, el espacio mismo está creciendo, creando más espacio entre las galaxias. Es un concepto que desafía nuestra intuición cotidiana, formada como está por experiencias en un mundo donde el espacio parece fijo e inmutable. Pero el universo no tiene obligación de conformarse a nuestras intuiciones. Opera según sus propias reglas, reglas que solo hemos comenzado a comprender en el último siglo. El descubrimiento del corrimiento al rojo cósmico y la expansión del universo es una de las grandes historias de detectives de la ciencia. Comenzó a principios del siglo XX, cuando los astrónomos apenas comenzaban a darse cuenta de que el universo se extendía mucho más allá de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. En ese momento, muchos científicos creían que el universo era estático y eterno, sin cambios a gran escala. Incluso Albert Einstein, cuando desarrolló por primera vez su teoría de la relatividad general, agregó un término a sus ecuaciones, la constante cosmológica, específicamente para mantener el universo estático. Más tarde llamaría a esto su mayor error, aunque irónicamente, la constante cosmológica ha regresado a la física moderna de una forma diferente, como veremos más adelante. Los primeros indicios de que algo extraordinario estaba sucediendo vinieron de las observaciones de Besto Slipher en el Observatorio Lowell en Arizona. Entre 1912 y 1925, Slipher midió los espectros de varias nebulosas espirales, que ahora sabemos que son galaxias distantes. Descubrió que la mayoría de ellas mostraban líneas espectrales desplazadas hacia el extremo rojo del espectro. Pero Slipher interpretó esto como el movimiento de estas nebulosas a través del espacio, no como evidencia de la expansión del espacio mismo. Fue Edwin Hubble quien hizo la conexión crucial entre el corrimiento al rojo y la distancia, revelando el patrón que cambiaría nuestra comprensión del cosmos para siempre. La luz es verdaderamente el mensajero supremo del universo. Cada fotón que llega a nuestros ojos o a nuestros telescopios ha estado en un viaje épico, atravesando vastas extensiones de espacio y tiempo. Algunos fotones han viajado durante apenas 8 minutos desde nuestro Sol, mientras que otros han estado viajando durante casi toda la edad del universo, trayéndonos noticias de los primeros momentos después del Big Bang. Y durante estos increíbles viajes, estos fotones han sido testigos de la expansión del universo, siendo ellos mismos estirados por el crecimiento del espacio a través del cual viajan. Piensa en un fotón emitido por una galaxia hace 1.000 millones de años. Cuando comenzó su viaje, el universo era más pequeño, más denso
más joven. A medida que el fotón viajaba hacia nosotros, el espacio a su alrededor se expandía, estirando su longitud de onda, disminuyendo su energía, desplazando su color hacia el rojo. Para cuando finalmente llega a nuestro telescopio, lleva impresa en su longitud de onda estirada la historia de la expansión del universo durante todo su viaje. Es como si cada fotón fuera un pequeño historiador cósmico, registrando el crecimiento del universo en su propia estructura. La relación entre la luz y el tiempo es particularmente fascinante cuando consideramos galaxias muy distantes. Cuando observamos una galaxia que está a 1.000 millones de años luz de distancia, la estamos viendo como era hace 1.000 millones de años, no como es ahora. Estamos literalmente mirando hacia atrás en el tiempo, y cuanto más lejos miramos en el espacio, más atrás miramos en el tiempo. Los telescopios más poderosos pueden ver galaxias tan distantes que las estamos viendo como eran cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años, menos del 5% de su edad actual. Estas galaxias antiguas muestran enormes corrimientos al rojo, con su luz estirada por factores de 10 o más. Este viaje de la luz a través del tiempo y el espacio en expansión crea algunos efectos sorprendentes. Por ejemplo, hay galaxias cuya luz ha tardado tanto en llegarnos que durante ese tiempo, la expansión del universo las ha llevado mucho más lejos de lo que estaban cuando emitieron la luz. Una galaxia cuya luz ha tardado 10.000 millones de años en llegarnos podría estar ahora a 30.000 millones de años luz de distancia, llevada por la expansión del espacio. Es un recordatorio de que el universo es mucho más grande de lo que podemos ver, extendiéndose más allá de nuestro horizonte observable, hacia reinos que quizás nunca podremos explorar directamente. Considera también cómo la expansión del universo afecta la energía de la luz. A medida que un fotón se estira, su energía disminuye. Esto significa que el universo está constantemente perdiendo energía a medida que se expande, no porque la energía se destruya, sino porque se diluye, se extiende sobre un volumen cada vez mayor. Es un proceso sutil pero profundo que ha estado ocurriendo desde el principio del tiempo. El universo temprano era un lugar de energía intensa y concentrada, pero a medida que el espacio se ha expandido, esa energía se ha vuelto cada vez más difusa, creando el cosmos relativamente frío y vacío que vemos hoy. Si estás disfrutando de esta exploración del corrimiento al rojo y la naturaleza de la luz cósmica, considera suscribirte al canal para más viajes contemplativos a través de los misterios del universo. Y si este contenido te está ayudando a relajarte y contemplar las maravillas del cosmos, un like sería muy apreciado. Me encanta saber que hay otros por ahí que encuentran paz y asombro en estas grandes preguntas cósmicas. El espectro electromagnético es como un vasto teclado cósmico, con cada tipo de luz representando una nota diferente. La luz visible, esa pequeña porción del espectro que nuestros ojos pueden detectar, es solo una octava en esta gran sinfonía. Más allá del rojo visible se encuentra el infrarrojo, luego las microondas y finalmente las ondas de radio. En la otra dirección, más allá del violeta, encontramos el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Cuando la luz se desplaza al rojo debido a la expansión cósmica, no solo cambia de color dentro del espectro visible, puede moverse completamente fuera de él, transformándose de luz visible en radiación infrarroja o incluso en ondas de radio. Este desplazamiento a través del espectro electromagnético tiene consecuencias profundas para nuestra capacidad de observar el universo distante. Las galaxias más lejanas que podemos detectar tienen corrimientos al rojo tan extremos que su luz visible original se ha desplazado completamente hacia el infrarrojo. Por eso telescopios como el James Webb Space Telescope están diseñados específicamente para observar en longitudes de onda infrarrojas. Están buscando la luz visible de las primeras galaxias que se ha estirado más allá del alcance de nuestros ojos y telescopios ópticos tradicionales. Es como si el universo hubiera escondido sus secretos más antiguos en una parte del espectro que solo recientemente hemos aprendido a explorar. La precisión con la que podemos medir el corrimiento al rojo es verdaderamente notable. Los espectroscopios modernos pueden detectar cambios en la longitud de onda de menos de una parte en 1.000.000. Esto nos permite medir no solo el corrimiento al rojo causado por la expansión del universo, sino también los movimientos mucho más sutiles de las estrellas dentro de las galaxias, los planetas orbitando otras estrellas e incluso los ligeros bamboleos causados por la actividad sísmica en estrellas distantes. Cada medición es como leer una huella digital cósmica, única y reveladora.
Pero el corrimiento al rojo no es solo una herramienta para medir distancias y velocidades. También nos dice sobre la composición del universo. Cada elemento químico absorbe y emite luz en longitudes de onda muy específicas, creando un patrón único de líneas espectrales que es como un código de barras para ese elemento. Cuando vemos estas líneas espectrales desplazadas al rojo en la luz de una galaxia distante, no solo podemos medir qué tan rápido se está alejando la galaxia, también podemos identificar qué elementos están presentes en sus estrellas. Es extraordinario pensar que podemos determinar la composición química de objetos a miles de millones de años luz de distancia, todo decodificando la luz que ha viajado a través del cosmos en expansión. A medida que profundizamos en el misterio del corrimiento al rojo, comenzamos a apreciar cuán interconectado está todo en el universo. La expansión del espacio no es algo que suceda allá afuera, en galaxias distantes. Está sucediendo en todas partes, incluso aquí en la Tierra. La razón por la que no notamos la expansión en nuestra vida diaria es que en escalas pequeñas, las fuerzas locales como la gravedad y las fuerzas electromagnéticas son mucho más fuertes que la expansión. Nuestra galaxia, nuestro sistema solar, nuestro planeta, incluso nuestros propios cuerpos, se mantienen unidos por fuerzas que superan fácilmente el suave tirón de la expansión cósmica. Pero en las vastas distancias entre galaxias, donde estas fuerzas locales son débiles, la expansión domina, llevando a las galaxias cada vez más lejos unas de otras. Esta realización nos lleva a una profunda pregunta filosófica. Si el universo se está expandiendo hacia algo, ¿hay una fuera del universo? La respuesta, por desconcertante que sea, parece ser no. El universo no se está expandiendo hacia un espacio preexistente. Más bien, el espacio mismo se está creando a medida que el universo se expande. Es como si el escenario cósmico se estuviera haciendo más grande, pero no hay un teatro más grande que lo contenga. El universo es todo lo que hay, y su expansión es la creación de más todo lo que hay. En las tranquilas horas de la madrugada de 1923, en el observatorio Mount Wilson en California, Edwin Hubble se inclinaba sobre las placas fotográficas que habían capturado la luz de nebulosas distantes. El aire nocturno era fresco y quieto, perfecto para las observaciones astronómicas que cambiarían nuestra comprensión del cosmos para siempre. Hubble era un hombre meticuloso, un ex abogado convertido en astrónomo que traía a su nuevo campo el mismo rigor y atención al detalle que había perfeccionado en su carrera anterior. No tenía idea de que sus cuidadosas mediciones pronto revelarían que vivimos en un universo en expansión, un descubrimiento que rivalizaría con los grandes cambios de paradigma de Copérnico y Galileo. El camino hacia el descubrimiento de Hubble había sido largo y sinuoso, lleno de debates acalorados y concepciones erróneas. A principios de la década de 1920, los astrónomos todavía estaban discutiendo sobre la naturaleza básica de las nebulosas espirales. Algunos creían que eran nubes de gas dentro de nuestra propia galaxia, mientras que otros sostenían que eran universos islas separados, galaxias independientes como la nuestra. El gran debate de 1920 entre Harlow Shapley y Heber Curtis había dejado la cuestión sin resolver, con ambos lados presentando evidencia convincente pero incompleta. Hubble estaba a punto de resolver este debate de manera definitiva y en el proceso descubrir algo aún más profundo sobre la naturaleza del cosmos. La clave del descubrimiento de Hubble fueron las estrellas variables cefeidas, faros cósmicos cuyo brillo varía de manera predecible con el tiempo. Henrietta Swan Leavitt había descubierto años antes que el periodo de variación de una cefeida estaba directamente relacionado con su luminosidad intrínseca. Esto significaba que al medir el periodo de una cefeida, los astrónomos podían determinar qué tan brillante era realmente la estrella, y comparando esto con qué tan brillante aparecía en el cielo, podían calcular su distancia. Era como tener una vela estándar en el universo, una fuente de luz de brillo conocido que podía usarse para medir distancias cósmicas. Hubble encontró cefeidas en la nebulosa de Andrómeda, y cuando calculó su distancia usando la relación período-luminosidad de Leavitt, los resultados fueron asombrosos. Andrómeda estaba a casi 1 millón de años luz de distancia, mucho más allá de los límites de la Vía Láctea. Esto probó de manera concluyente que las nebulosas espirales eran de hecho galaxias separadas, expandiendo enormemente el tamaño conocido del universo de la noche a la mañana. Pero este fue solo el comienzo. Hubble continuó midiendo distancias a más y más galaxias,
y cuando combinó estas mediciones de distancia con las mediciones de velocidad del corrimiento al rojo de Slipher, emergió un patrón notable. Las galaxias más distantes mostraban mayores corrimientos al rojo. La relación era limpia y lineal, exactamente lo que esperarías si el universo se estuviera expandiendo uniformemente. Hubble trazó sus datos en un gráfico, con la distancia en un eje y la velocidad de recesión en el otro, y los puntos formaron una línea recta hermosa. La pendiente de esta línea, ahora conocida como la constante de Hubble, nos dice la tasa de expansión del universo. Fue un momento de claridad cristalina en la historia de la ciencia, cuando observaciones dispares de repente se unieron para revelar una verdad fundamental sobre el cosmos. Pero Hubble mismo fue cauteloso sobre las implicaciones de su descubrimiento. En sus artículos se refirió cuidadosamente a las velocidades aparentes de las galaxias, evitando hacer afirmaciones definitivas sobre si el universo realmente se estaba expandiendo. Fue un ejemplo de restricción científica, dejando que los datos hablaran por sí mismos sin imponer interpretaciones prematuras. Sin embargo, otros rápidamente reconocieron el significado de lo que Hubble había encontrado. Georges Lemaître, un sacerdote y físico belga, ya había predicho teóricamente que el universo debería estar expandiéndose basándose en la relatividad general de Einstein, y los datos de Hubble proporcionaron la confirmación observacional que se necesitaba. Si todavía estás disfrutando de este viaje a través del descubrimiento de la expansión cósmica, me encantaría escuchar qué aspectos encuentras más intrigantes. ¿Es la meticulosa naturaleza del trabajo de Hubble? ¿O tal vez la forma en que múltiples líneas de evidencia convergieron para revelar esta verdad cósmica? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos explorando cómo este descubrimiento transformó nuestra comprensión del universo. El impacto del descubrimiento de Hubble se extendió mucho más allá de la astronomía. Filosóficamente, sugirió que el universo tuvo un comienzo, un momento cuando toda la materia y energía estaban concentradas en un punto infinitesimalmente pequeño. Esto desafió la visión prevaleciente de un universo eterno y sin cambios, planteando profundas preguntas sobre el origen y el destino del cosmos. Si el universo se está expandiendo ahora, entonces debe haber sido más pequeño en el pasado. Retrocede lo suficiente y llegas a un momento cuando todo estaba comprimido en una singularidad, el momento que ahora llamamos el Big Bang. Einstein inicialmente se resistió a la idea de un universo en expansión. Cuando Lemaître le presentó por primera vez su teoría, Einstein supuestamente dijo: «Tus cálculos son correctos, pero tu física es abominable». Había agregado la constante cosmológica a sus ecuaciones específicamente para prevenir la expansión, creyendo que el universo debía ser estático y eterno. Pero cuando la evidencia observacional de Hubble se volvió innegable, Einstein aceptó la realidad de la expansión y abandonó su constante cosmológica, llamándola su mayor error. Irónicamente, como descubriríamos décadas después, la constante cosmológica regresaría a la física de una forma nueva e inesperada. El trabajo de Hubble también transformó nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. No solo no éramos el centro del sistema solar, como Copérnico había demostrado, y no solo nuestra galaxia no era todo el universo, como Hubble había probado, sino que ahora sabíamos que cada galaxia se estaba alejando de todas las demás. No había un centro del universo, ningún punto privilegiado desde el cual todo se estuviera expandiendo. Cada observador en cada galaxia vería el mismo patrón de expansión, con galaxias distantes alejándose en todas las direcciones. Era el principio cosmológico en acción, la idea de que el universo se ve igual desde cualquier punto de vista, una simetría profunda que subyace a nuestra comprensión moderna de la cosmología. Las mediciones de Hubble, aunque revolucionarias, no fueron perfectas. Su valor inicial para la constante de Hubble era aproximadamente 7 veces mayor que las mediciones modernas, lo que llevó a una edad estimada del universo de solo 2.000 millones de años, menos que la edad de la Tierra según la evidencia geológica. Esta discrepancia causó considerable consternación hasta que se descubrió que Hubble había estado confundiendo dos tipos diferentes de estrellas variables, lo que llevó a subestimaciones sistemáticas de las distancias. Cuando se corrigió este error, la edad del universo saltó a un valor más razonable, eventualmente estableciéndose en los 13.8 mil millones de años que aceptamos hoy. La técnica de usar cefeidas como velas estándar fue solo el comienzo. Los astrónomos pronto desarrollaron toda una escalera de distancias cósmicas
con diferentes métodos funcionando a diferentes escalas. Para galaxias cercanas, las cefeidas siguen siendo la herramienta de elección. Para distancias mayores, los astrónomos usan supernovas tipo Ia, explosiones estelares que siempre liberan aproximadamente la misma cantidad de energía y por lo tanto pueden servir como velas estándar aún más brillantes. Para las galaxias más distantes, la relación entre el corrimiento al rojo y la distancia misma se convierte en la herramienta principal, calibrada usando los peldaños inferiores de la escalera de distancias. Cada peldaño de esta escalera cósmica depende del que está debajo, creando una cadena de inferencias que se extiende desde nuestro vecindario solar local hasta los confines más lejanos del universo observable. Es un testimonio del ingenio humano que podamos medir distancias a objetos tan remotos que su luz ha estado viajando hacia nosotros durante la mayor parte de la historia del universo. Y en cada paso, el corrimiento al rojo está ahí. Ese estiramiento revelador de la luz que nos dice no solo qué tan lejos están estos objetos, sino qué tan rápido el espacio entre nosotros y ellos se está expandiendo. El legado de Hubble se extiende mucho más allá de su descubrimiento inicial. El telescopio espacial Hubble, nombrado en su honor, ha continuado su trabajo, midiendo distancias y corrimientos al rojo con una precisión que él nunca podría haber imaginado. Desde su posición sobre la atmósfera de la Tierra, el telescopio espacial puede ver galaxias tan débiles y distantes que aparecen como eran cuando el universo tenía solo una fracción de su edad actual. Cada imagen del Hubble profundo es una máquina del tiempo, mostrando galaxias en varias etapas de su evolución, todas congeladas en el momento en que emitieron la luz que ahora estamos detectando. Pero incluso con toda nuestra tecnología moderna, todavía estamos siguiendo los pasos de Hubble, midiendo cuidadosamente distancias y corrimientos al rojo, construyendo una imagen cada vez más detallada del universo en expansión. La constante de Hubble sigue siendo uno de los parámetros más importantes en cosmología, y su medición precisa es un área activa de investigación. Curiosamente, diferentes métodos de medir la constante de Hubble están dando resultados ligeramente diferentes, una discrepancia conocida como la tensión de Hubble, que podría estar insinuando nueva física más allá de nuestra comprensión actual. A medida que contemplamos el trabajo de Hubble y su impacto duradero en nuestra comprensión del cosmos, es humillante darse cuenta de que un hombre, trabajando con telescopios que según los estándares modernos serían considerados primitivos, pudo revelar una verdad tan fundamental sobre el universo. Su historia nos recuerda que los grandes descubrimientos a menudo provienen no de la tecnología más avanzada, sino de la observación cuidadosa, el pensamiento riguroso y la voluntad de seguir la evidencia donde quiera que conduzca, incluso si desafía nuestras concepciones más profundamente arraigadas sobre la naturaleza de la realidad. La expansión del universo no es solo un fenómeno científico abstracto, es la razón por la que el cielo nocturno es oscuro, por la que podemos ver hacia atrás en el tiempo, por la que el universo tiene una historia en lugar de ser eterno e inmutable. Es el contexto cósmico dentro del cual se desarrolla toda nuestra existencia, el escenario en constante crecimiento en el que se representa el drama de la vida. Y todo comenzó con Edwin Hubble, inclinándose sobre sus placas fotográficas en una montaña de California, midiendo cuidadosamente la luz de galaxias distantes y descubriendo en ese débil resplandor la evidencia de que vivimos en un cosmos dinámico y en evolución. Cuando pensamos en el corrimiento al rojo, a menudo lo imaginamos como un simple cambio de color, pero la realidad es mucho más rica y compleja. El corrimiento al rojo es realmente sobre ondas, sobre la naturaleza fundamental de la luz como un fenómeno ondulatorio que se propaga a través del espacio. Cada onda de luz tiene una longitud de onda, la distancia entre crestas sucesivas, y una frecuencia, cuántas crestas pasan por un punto dado por segundo. Estas dos propiedades están íntimamente relacionadas. Ondas más largas tienen frecuencias más bajas, ondas más cortas tienen frecuencias más altas. Y es esta relación la que hace del corrimiento al rojo una ventana tan poderosa hacia la expansión del universo. Imagina por un momento que estás parado en la orilla del océano, observando las olas llegar. Si de alguna manera el océano mismo se estuviera expandiendo, estirándose mientras las olas viajan hacia ti, notarías que las olas se vuelven más largas y llegan con menos frecuencia. Esto es exactamente lo que le sucede a las ondas de luz. Mientras viajan a través del espacio en expansión, el espacio se estira debajo de ellas, alargando su longitud de onda, disminuyendo su frecuencia
desplazando su color hacia el extremo rojo del espectro. Es una sinfonía cósmica donde cada nota se vuelve gradualmente más grave a medida que la música viaja a través del auditorio en expansión del universo. La belleza de este proceso es que preserva la información mientras la transforma. Una galaxia distante podría emitir luz con un patrón específico de líneas espectrales, como una huella digital única de los elementos en sus estrellas. A medida que esta luz viaja hacia nosotros y se desplaza al rojo, todo el patrón se desplaza junto, manteniendo las mismas proporciones relativas. Es como si toda la huella digital se estuviera estirando uniformemente, haciéndose más grande pero manteniendo todos sus detalles distintivos. Esto es lo que permite a los astrónomos no solo medir cuánto corrimiento al rojo ha ocurrido, sino también identificar exactamente qué elementos están presentes en galaxias a miles de millones de años luz de distancia. El espectro electromagnético es vasto, extendiéndose desde ondas de radio con longitudes de onda más largas que montañas, hasta rayos gamma, con longitudes de onda más pequeñas que núcleos atómicos. El corrimiento al rojo puede mover la luz a través de este vasto rango. La luz ultravioleta de una galaxia distante podría desplazarse al rojo hacia la luz visible para cuando nos alcanza. La luz visible podría desplazarse hacia el infrarrojo, e incluso la radiación más energética, los rayos gamma del universo temprano, se ha desplazado al rojo hasta convertirse en las suaves microondas del fondo cósmico de microondas que impregna todo el espacio. Este desplazamiento a través del espectro electromagnético tiene consecuencias profundas para cómo observamos el universo. Nuestros ojos evolucionaron para detectar un rango muy estrecho del espectro, lo que llamamos luz visible, desde el violeta en aproximadamente 400 nanómetros hasta el rojo en aproximadamente 700 nanómetros. Pero el universo no tiene obligación de acomodarse a nuestras limitaciones biológicas. Gran parte de la acción cósmica ocurre en partes del espectro que no podemos ver directamente. Por eso los astrónomos han desarrollado telescopios que pueden detectar todo el rango del espectro electromagnético, desde radiotelescopios del tamaño de campos de fútbol hasta detectores de rayos gamma en órbita sobre la atmósfera de la Tierra. Si todavía estás aquí conmigo, contemplando la sinfonía del corrimiento al rojo cósmico, tómate un momento para compartir qué parte de esta exploración ha resonado más contigo. ¿Es la elegante simplicidad de las ondas estirándose a través del espacio? ¿O tal vez la forma en que el corrimiento al rojo preserva la información mientras la transforma? Tus reflexiones enriquecen esta conversación cósmica que estamos teniendo juntos a través del tiempo y el espacio. Considera cómo diferentes tipos de objetos astronómicos crean diferentes patrones de corrimiento al rojo. Una estrella individual en una galaxia distante no solo muestra el corrimiento al rojo cosmológico debido a la expansión del universo, sino también corrimientos Doppler adicionales, debido a su movimiento dentro de la galaxia. Podría estar orbitando el centro galáctico, moviéndose hacia nosotros durante parte de su órbita y alejándose durante otra parte. Estos movimientos locales crean pequeñas variaciones en el corrimiento al rojo, que los astrónomos pueden usar para mapear la dinámica interna de galaxias distantes, pesarlas y estudiar su estructura. Los cuásares, esos faros brillantes alimentados por agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias distantes, muestran algunos de los corrimientos al rojo más extremos que observamos. Algunos cuásares tienen corrimientos al rojo superiores a 7, lo que significa que su luz se ha estirado por un factor de 8. La luz ultravioleta que emitieron se ha desplazado completamente a través del visible y hacia el infrarrojo cercano. Estos objetos son tan distantes que los estamos viendo como eran cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, apenas el 7% de su edad actual. Sus enormes corrimientos al rojo son como sellos de tiempo cósmicos, diciéndonos exactamente cuándo en la historia del universo existieron. Pero quizás el corrimiento al rojo más profundo de todos es el del propio fondo cósmico de microondas. Esta radiación fue emitida cuando el universo tenía solo 380.000 años, en el momento en que los primeros átomos se formaron y el universo se volvió transparente a la luz por primera vez. En ese momento, el universo estaba lleno de un resplandor caliente con una temperatura de aproximadamente 3.000 grados Kelvin, similar a la superficie de una estrella enana roja. Pero durante los 13.8 mil millones de años desde entonces, esta radiación se ha desplazado al rojo por un factor de aproximadamente 1100. Lo que una vez fue luz visible naranja-roja,
ahora son microondas con una temperatura de solo 2.7 grados sobre el cero absoluto. Este enfriamiento del universo a través del corrimiento al rojo es uno de los procesos más fundamentales en cosmología. El universo temprano era caliente y denso, lleno de radiación energética, pero a medida que el espacio se expandió, esa radiación se desplazó al rojo, perdiendo energía, enfriándose. Es como si el universo fuera una vasta máquina térmica, convirtiendo gradualmente su energía térmica inicial en el trabajo de expansión. Este enfriamiento es lo que permitió que se formaran los primeros átomos, luego las primeras estrellas, luego las galaxias y eventualmente planetas y vida. Sin el corrimiento al rojo, sin este enfriamiento cósmico, el universo permanecería para siempre como una sopa caliente y sin rasgos distintivos de partículas elementales. La precisión con la que podemos medir el corrimiento al rojo ha mejorado dramáticamente desde los días de Hubble. Los espectrógrafos modernos pueden medir corrimientos en la longitud de onda, con precisiones de partes por 1000 millones. Esto nos permite detectar no solo el corrimiento al rojo cosmológico de galaxias distantes, sino también los movimientos mucho más sutiles de estrellas siendo tiradas por planetas en órbita. De hecho, uno de los métodos principales para descubrir exoplanetas es buscar el pequeño bamboleo Doppler en el espectro de una estrella causado por el tirón gravitacional de un planeta en órbita. Es extraordinario que la misma física que nos dice sobre la expansión del universo también nos ayude a encontrar mundos alrededor de otras estrellas. El corrimiento al rojo también nos habla sobre la gravedad. Según la relatividad general de Einstein, la luz pierde energía al escalar fuera de un pozo gravitacional, un efecto conocido como corrimiento al rojo gravitacional. Este es un efecto separado del corrimiento al rojo cosmológico, pero puede ser igualmente importante para entender lo que observamos. La luz que escapa de cerca de un agujero negro, por ejemplo, muestra un corrimiento al rojo gravitacional extremo. En el horizonte de eventos de un agujero negro, el corrimiento al rojo gravitacional se vuelve infinito, razón por la cual ninguna luz puede escapar. Es otra forma en que el corrimiento al rojo nos cuenta la historia de la estructura del espacio-tiempo mismo. A medida que miramos cada vez más profundamente en el espacio, observando objetos con corrimientos al rojo cada vez mayores, nos acercamos al límite de lo observable. Hay un horizonte más allá del cual no podemos ver, no porque nuestros telescopios no sean lo suficientemente potentes, sino porque la luz de más allá de ese horizonte no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Este horizonte observable define nuestro universo visible, una esfera centrada en nosotros con un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Más allá de este horizonte podría haber infinitamente más universo, pero está para siempre más allá de nuestro alcance observacional, llevado por la expansión más rápido de lo que la luz puede viajar. El corrimiento al rojo, entonces, no es solo una curiosidad científica o una herramienta de medición, es la firma de la evolución cósmica, la evidencia escrita en la luz misma de que vivimos en un universo dinámico y cambiante. Cada fotón que detectamos ha sido marcado por su viaje a través del cosmos en expansión, llevando en su longitud de onda estirada la historia del universo mismo. Cuando miramos el cielo nocturno, no estamos solo viendo estrellas y galaxias, estamos viendo la evidencia directa de que el espacio está creciendo, de que el universo tiene una historia, de que el cosmos está vivo, con cambio y evolución en las escalas más grandes imaginables. La sinfonía del corrimiento al rojo continúa tocando, con cada galaxia contribuyendo su propia nota, cada cuásar añadiendo su voz distante, todo combinándose en un coro cósmico que cuenta la historia de un universo que ha estado expandiéndose durante 13.8 mil millones de años y muestra pocas señales de desaceleración. De hecho, como descubriremos, la expansión no se está desacelerando en absoluto, sino acelerando, impulsada por una fuerza misteriosa que constituye la mayor parte de la energía del universo. Pero esa es una historia que se desarrolla a medida que continuamos nuestro viaje a través del misterio del corrimiento al rojo y el universo en expansión que revela. La medición del corrimiento al rojo cósmico es uno de los logros más extraordinarios de la ciencia moderna, una hazaña que requiere instrumentos de precisión increíble y técnicas ingeniosas que habrían parecido imposibles hace apenas un siglo. Cuando contemplamos cómo los astrónomos logran medir el estiramiento de ondas de luz que han viajado durante miles de millones de años, comenzamos a apreciar verdaderamente el ingenio humano y nuestra capacidad para descifrar los secretos más profundos del cosmos. Es una historia de precisión
paciencia y la búsqueda incansable de comprensión que define nuestra especie. El corazón de la medición del corrimiento al rojo es el espectroscopio, un instrumento que descompone la luz en sus colores componentes, como un prisma que crea un arco iris, pero con una precisión millones de veces mayor. Cuando la luz de una galaxia distante entra en un espectroscopio, se dispersa en un espectro que revela no solo los colores presentes, sino también líneas oscuras, donde ciertos colores están ausentes. Estas líneas de absorción son como huellas dactilares cósmicas, cada una correspondiente a un elemento específico en las atmósferas de las estrellas de esa galaxia. El hidrógeno produce un patrón de líneas, el helio otro, el calcio otro más, y así sucesivamente a través de toda la tabla periódica. Lo verdaderamente notable es que estos patrones de líneas espectrales son universales. Un átomo de hidrógeno en una galaxia a 10.000 millones de años luz de distancia produce exactamente el mismo patrón de líneas que un átomo de hidrógeno en un laboratorio en la Tierra, solo que desplazado hacia longitudes de onda más largas debido a la expansión del universo. Esta universalidad de las leyes físicas a través del cosmos es lo que hace posible la cosmología. Sin ella, no tendríamos forma de interpretar la luz de objetos distantes, ninguna manera de medir distancias cósmicas o entender la evolución del universo. Imagina por un momento la delicadeza de estas mediciones. Los astrónomos están detectando cambios en la longitud de onda de la luz que son increíblemente pequeños en términos absolutos. Para galaxias cercanas, el corrimiento al rojo podría ser solo una fracción de un porcentaje. Para las galaxias más distantes, aunque el corrimiento al rojo es mayor, la luz es tan débil que recoger suficientes fotones para hacer una medición precisa puede requerir horas o incluso noches de observación. Es como tratar de escuchar una conversación susurrada desde el otro lado de un estadio ruidoso, requiriendo no solo instrumentos sensibles, sino también técnicas sofisticadas para filtrar el ruido y extraer la señal. Los espectrógrafos modernos son maravillas de la ingeniería de precisión. Utilizan rejillas de difracción con miles de líneas grabadas por milímetro, cada una precisamente espaciada para dispersar la luz en sus colores componentes. Algunos usan prismas hechos de cristales especiales que son transparentes a longitudes de onda específicas. Los detectores son igualmente impresionantes. Chips TCD enfriados a temperaturas criogénicas para reducir el ruido térmico, capaces de contar fotones individuales y registrar su longitud de onda con precisión exquisita. Todo el sistema debe mantenerse increíblemente estable, con variaciones de temperatura de menos de una fracción de grado, vibraciones minimizadas a niveles imperceptibles, y óptica alineada con tolerancias medidas en nanómetros. Pero medir el corrimiento al rojo es solo el comienzo. Para convertir estas mediciones en distancias y comprender qué nos dicen sobre la expansión del universo, los astrónomos necesitan calibración, puntos de referencia en el cosmos, cuyas distancias pueden determinarse independientemente. Aquí es donde entran las velas estándar, objetos astronómicos cuyo brillo intrínseco conocemos. Si sabemos qué tan brillante es realmente algo, y podemos medir qué tan brillante aparece, podemos calcular qué tan lejos está. Es el mismo principio que usamos intuitivamente cuando juzgamos la distancia de los faros de los automóviles por la noche. Las estrellas variables. Cefeidas fueron las primeras velas estándar confiables y siguen siendo cruciales para medir distancias a galaxias relativamente cercanas. Estas estrellas pulsan con un ritmo regular, brillando y atenuándose durante días o semanas. El periodo de pulsación está directamente relacionado con la luminosidad de la estrella, una relación descubierta por Henrietta Swan Leavitt mientras estudiaba placas fotográficas en el observatorio de Harvard. Era una computadora humana, una de muchas mujeres contratadas para realizar los tediosos cálculos y mediciones que eran necesarios antes de las computadoras electrónicas. Su descubrimiento, aunque no fue completamente reconocido en su momento, se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la cosmología moderna. Para galaxias más distantes, donde las cefeidas individuales son demasiado débiles para detectar, los astrónomos recurren a las supernovas tipo Ia. Estas son explosiones estelares que ocurren cuando una enana blanca, el núcleo colapsado de una estrella como nuestro Sol, acumula demasiada masa de una estrella compañera y sufre una explosión termonuclear catastrófica. Debido a que estas explosiones ocurren siempre a aproximadamente la misma masa, liberan aproximadamente la misma cantidad de energía,
haciéndolas excelentes velas estándar. Durante unas semanas, una sola supernova puede brillar más que toda su galaxia anfitriona, haciéndola visible a través de miles de millones de años luz de espacio. Si aún estás siguiendo este viaje a través de las técnicas de medición cósmica, me encantaría saber qué aspecto encuentras más fascinante. ¿Es la precisión increíble de los instrumentos? ¿La ingeniosidad de usar estrellas explosivas como reglas cósmicas? ¿O tal vez la forma en que diferentes métodos se complementan entre sí para construir nuestra comprensión del universo? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos explorando cómo medimos lo inmensurable. El descubrimiento que sacudió a la comunidad astronómica vino de las observaciones de supernovas tipo Ia, distantes a finales de la década de 1990. Dos equipos independientes, el Supernova Cosmology Project y el Hi-C Supernova Search Team, estaban usando estas explosiones estelares para medir la tasa de expansión del universo con precisión sin precedentes. Esperaban encontrar que la expansión se estaba desacelerando, frenada por la atracción gravitacional mutua de toda la materia en el universo. En cambio, encontraron exactamente lo opuesto. Las supernovas distantes eran más débiles de lo esperado, lo que significaba que estaban más lejos de lo que deberían estar si la expansión se estuviera desacelerando. El universo no solo se estaba expandiendo, la expansión se estaba acelerando. Este descubrimiento fue tan inesperado, tan contrario a las expectativas, que los equipos pasaron años verificando y reverificando sus resultados antes de anunciarlos. Buscaron fuentes de error sistemático, formas en que las supernovas distantes podrían ser intrínsecamente más débiles que las cercanas, efectos del polvo intergaláctico, cualquier cosa que pudiera explicar sus observaciones sin requerir expansión acelerada. Pero cuanto más miraban, más sólida se volvía la evidencia. El universo realmente se estaba acelerando, impulsado por alguna fuerza misteriosa que los cosmólogos llamaron energía oscura. La precisión requerida para estas mediciones es verdaderamente asombrosa. Los astrónomos necesitan medir el brillo de supernovas con una precisión de unos pocos %, corrigiendo por absorción de polvo, los efectos del corrimiento al rojo en el espectro de la supernova y las variaciones intrínsecas en el brillo de las supernovas. Necesitan medir corrimientos al rojo con precisión de partes por mil o mejor, y necesitan hacer esto para cientos o miles de supernovas para construir una muestra estadísticamente significativa. Es un testimonio del poder de la astronomía moderna que tales mediciones sean posibles en absoluto. Pero las supernovas y las cefeidas no son las únicas formas de medir distancias cósmicas. Los astrónomos han desarrollado toda una caja de herramientas de métodos, cada uno apropiado para diferentes rangos de distancia. Para las estrellas más cercanas, usan paralaje, el aparente cambio en la posición de una estrella a medida que la Tierra orbita el Sol. Para galaxias un poco más distantes, usan la relación Tully-Fisher, que relaciona la velocidad de rotación de una galaxia espiral con su luminosidad. Para las escalas más grandes, usan oscilaciones acústicas bariónicas, ondulaciones en la distribución de galaxias que son reliquias de ondas sonoras en el universo temprano. Cada uno de estos métodos tiene sus propias incertidumbres y limitaciones, pero cuando todos apuntan a la misma imagen del universo en expansión y aceleración, podemos estar seguros de que estamos viendo algo real, no un artefacto de nuestras técnicas de medición. Es como tener múltiples testigos de un evento, cada uno viendo desde un ángulo diferente, pero todos contando la misma historia básica. Esta convergencia de evidencia de múltiples fuentes independientes es lo que da a los cosmólogos confianza en su imagen del universo. La tecnología que permite estas mediciones continúa mejorando a un ritmo notable. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, puede ver galaxias más débiles y distantes que cualquier telescopio anterior, extendiendo nuestro alcance casi hasta el principio del tiempo cósmico. Los telescopios terrestres con óptica adaptativa pueden corregir las distorsiones causadas por la atmósfera de la Tierra en tiempo real, logrando una nitidez que rivaliza con los telescopios espaciales. Los estudios automatizados escanean el cielo noche tras noche, buscando supernovas y otros eventos transitorios, construyendo bases de datos de millones de objetos que los astrónomos pueden explorar para patrones y relaciones. El futuro de la medición del corrimiento al rojo es aún más emocionante. El próximo telescopio extremadamente grande, con un espejo de 39 metros de diámetro, podrá medir corrimientos al rojo de galaxias tan débiles
que apenas podemos detectarlas con los telescopios actuales. El observatorio Vera Rubin realizará el Legacy Survey of Space and Time, mapeando todo el cielo visible cada pocas noches y detectando millones de supernovas y otros objetos variables. Las misiones espaciales como Euclid y el telescopio espacial Nancy Grace Roman medirán corrimientos al rojo para miles de millones de galaxias, creando mapas tridimensionales de la estructura del universo con un detalle sin precedentes. Pero quizás el desarrollo más intrigante es el uso del corrimiento al rojo para estudiar no solo la expansión del universo, sino su estructura. Al medir corrimientos al rojo precisos para millones de galaxias, los astrónomos pueden mapear cómo se distribuye la materia a través del cosmos. Pueden ver los vastos filamentos cósmicos a lo largo de los cuales se agrupan las galaxias, los vacíos donde casi no hay galaxias, y los cúmulos masivos donde cientos o miles de galaxias se mantienen unidas por la gravedad. Este mapa tridimensional del universo, con el corrimiento al rojo proporcionando la tercera dimensión de distancia, revela la arquitectura del cosmos en las escalas más grandes. El corrimiento al rojo también nos permite estudiar cómo ha evolucionado el universo con el tiempo. Al observar galaxias en diferentes corrimientos al rojo, estamos viendo instantáneas del universo en diferentes épocas. Podemos ver cómo las galaxias han crecido y cambiado, cómo la tasa de formación estelar ha variado, cómo se han formado y crecido las estructuras. Es como tener una máquina del tiempo que nos permite presenciar la historia del universo desarrollándose. Cada medición de corrimiento al rojo es un punto de datos en esta gran historia, ayudándonos a reconstruir cómo el cosmos llegó a ser como lo vemos hoy. La precisión de las mediciones modernas del corrimiento al rojo también ha revelado efectos sutiles que van más allá de la simple expansión del universo. Por ejemplo, el corrimiento al rojo gravitacional causado por escalar fuera de pozos de potencial gravitacional ha sido medido para cúmulos de galaxias, confirmando las predicciones de la relatividad general en escalas cósmicas. El efecto Sachs-Wolf integrado, donde los fotones del fondo cósmico de microondas ganan o pierden energía al pasar a través de pozos de potencial en evolución, ha sido detectado, proporcionando otra prueba de la energía oscura. Estos efectos sutiles, una vez puramente teóricos, ahora son herramientas observacionales que nos ayudan a sondear la física fundamental del universo. A medida que continuamos empujando los límites de la medición del corrimiento al rojo, nos acercamos a responder algunas de las preguntas más profundas sobre nuestro universo. ¿Cuál es la naturaleza de la energía oscura que impulsa la expansión acelerada? ¿Es la constante cosmológica de Einstein una propiedad fija del espacio mismo? ¿O es algo que cambia con el tiempo? ¿Hay desviaciones de la expansión suave que podrían indicar nueva física? ¿Qué pueden decirnos los patrones de corrimiento al rojo sobre los primeros momentos después del Big Bang? Cada mejora en la precisión de medición, cada nueva encuesta de galaxias, cada supernova detectada nos acerca a las respuestas. El descubrimiento de que el universo no solo se está expandiendo sino acelerando fue uno de los momentos más impactantes en la historia de la cosmología. Imagina la sorpresa de los astrónomos cuando sus cuidadosas mediciones revelaron que alguna fuerza misteriosa estaba empujando las galaxias apartándolas cada vez más rápido. Era como descubrir que una pelota lanzada al aire no solo no estaba cayendo hacia atrás, sino que estaba acelerando hacia arriba, desafiando todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la gravedad. Este descubrimiento, que ganó el Premio Nobel de Física en 2011, abrió un nuevo capítulo en nuestra comprensión del cosmos, uno dominado por una forma de energía que no podemos ver, no podemos tocar, y apenas comenzamos a comprender. La energía oscura, como llegamos a llamar a esta fuerza misteriosa, constituye aproximadamente el 68% de toda la energía en el universo. Piensa en eso por un momento. Más de 2/3 del universo está compuesto de algo que no entendemos, algo que no fue siquiera sospechado hasta hace unas pocas décadas. Es profundamente humillante darse cuenta de que toda la materia que podemos ver, todas las estrellas, planetas, galaxias, todo lo que consideramos el universo normal, constituye menos del 5% del total. El resto es energía oscura y materia oscura, sustancias invisibles que conocemos solo a través de sus efectos gravitacionales. Pero no dejes que el término oscura te engañe haciéndote pensar que esta energía es siniestra o amenazante. Es oscura solo en el sentido de que no emite luz, no interactúa con la radiación electromagnética de ninguna manera que podamos detectar directamente.
Su efecto en el universo, lejos de ser destructivo, es más como un florecimiento suave, una apertura gradual del espacio que ocurre tan lentamente que es imperceptible en escalas humanas o incluso galácticas. Solo cuando miramos a través de miles de millones de años, luz de espacio, vemos sus efectos acumulativos, la forma en que ha estado empujando suavemente las galaxias aparte durante la segunda mitad de la historia del universo. Si todavía estás aquí, contemplando este misterio cósmico conmigo, tómate un momento para compartir qué encuentras más intrigante sobre la energía oscura. ¿Es el hecho de que domina el universo mientras permanece invisible, la forma en que transforma nuestra comprensión del destino cósmico? ¿O tal vez las profundas preguntas que plantea sobre la naturaleza de la realidad misma? Tus reflexiones añaden profundidad a nuestra exploración compartida de estos profundos misterios. La historia de cómo descubrimos la aceleración cósmica es una historia de serendipia, perseverancia y el poder de la observación cuidadosa. En la década de 1990, dos equipos de astrónomos se propusieron medir la desaceleración del universo. La sabiduría convencional sostenía que la expansión debía estar frenándose, ya que la gravedad de toda la materia en el universo debería estar tirando de todo hacia atrás. La pregunta no era si el universo se estaba desacelerando, sino cuánto. ¿Había suficiente materia para eventualmente detener la expansión y causar que el universo colapsara sobre sí mismo? ¿O la expansión continuaría para siempre, aunque a un ritmo cada vez más lento? Los equipos, dirigidos por Saul Perlmutter por un lado y Brian Schmidt y Adam Rees por el otro, estaban usando supernovas tipo Ia como velas estándar para medir distancias a galaxias lejanas. Estas explosiones estelares son notablemente uniformes en su brillo máximo, lo que las hace ideales para medir distancias cósmicas. Al comparar el brillo aparente de supernovas distantes con su corrimiento al rojo, los astrónomos podían determinar cómo había cambiado la tasa de expansión del universo con el tiempo. Era un proyecto ambicioso que requería encontrar y medir cientos de supernovas, algunas tan débiles que eran apenas visibles incluso con los telescopios más grandes del mundo. Los primeros resultados fueron desconcertantes. Las supernovas distantes eran consistentemente más débiles de lo esperado, lo que significaba que estaban más lejos de lo que deberían estar si el universo se estuviera desacelerando. Al principio, los equipos asumieron que debía haber algún error en sus mediciones o análisis. Tal vez el polvo intergaláctico estaba atenuando la luz más de lo que pensaban. Tal vez las supernovas distantes eran intrínsecamente diferentes de las cercanas. Pasaron años verificando y reverificando sus resultados, buscando fuentes de error, probando diferentes métodos de análisis. Pero no importaba cómo miraran los datos, la conclusión seguía siendo la misma. El universo no se estaba desacelerando, se estaba acelerando. El anuncio de este descubrimiento en 1998 envió ondas de choque a través de la comunidad científica. Era como si los físicos hubieran descubierto que las manzanas a veces caen hacia arriba. La aceleración cósmica no solo era inesperada, parecía imposible bajo nuestra comprensión de la física en ese momento. La gravedad es una fuerza atractiva, tira de las cosas juntas, no las separa. Sin embargo, aquí estaba evidencia clara de que algo estaba empujando el universo aparte, algo que se volvía más fuerte con el tiempo, no más débil. La explicación más simple, aunque de ninguna manera satisfactoria, fue resucitar la constante cosmológica de Einstein, ese término que había agregado a sus ecuaciones de relatividad general para mantener el universo estático, y luego descartó como su mayor error. La constante cosmológica representa una densidad de energía del espacio vacío mismo, una presión negativa que empuja el espacio aparte. En las ecuaciones de Einstein, actúa como una forma de antigravedad, volviéndose más fuerte a medida que el universo se expande y se crea más espacio. Es elegante matemáticamente, pero profundamente desconcertante físicamente. ¿Por qué el espacio vacío tendría energía? ¿Y por qué tendría exactamente la cantidad correcta para comenzar a dominar el universo justo ahora, en el momento cósmico en que casualmente existimos para observarlo? Este último punto, conocido como el problema de coincidencia, es particularmente desconcertante. Durante los primeros miles de millones de años después del Big Bang, la materia dominaba el universo. La energía oscura estaba presente, pero era insignificante comparada con la densidad de materia. Luego, a medida que el universo se expandió y la materia se diluyó, la energía oscura, que no se diluye porque es una propiedad del espacio mismo,
gradualmente se hizo cargo. Ahora vivimos en una época donde la energía oscura domina, pero esto es una era transitoria en tiempo cósmico. En el futuro lejano, la energía oscura será aún más dominante, y el universo se volverá cada vez más vacío y frío. Existimos en esa ventana relativamente breve, donde tanto la materia como la energía oscura son importantes, donde las galaxias aún pueden formarse, pero la aceleración ya ha comenzado. Los efectos de la energía oscura son sutiles en escalas pequeñas, pero profundos en escalas cósmicas. Dentro de nuestra galaxia, o incluso dentro de nuestro cúmulo local de galaxias, la gravedad domina completamente sobre la energía oscura. Las estrellas orbitan el centro galáctico, los planetas orbitan las estrellas, las lunas orbitan los planetas, todo sin ser afectado por la expansión acelerada. Es solo en las vastas distancias entre cúmulos de galaxias donde la energía oscura muestra su influencia, empujando suavemente estos cúmulos aparte, aumentando los vacíos entre ellos, estirando la estructura a gran escala del universo. Esta aceleración tiene profundas implicaciones para el futuro del universo. Si continúa, y toda la evidencia sugiere que lo hará, las galaxias fuera de nuestro grupo local eventualmente desaparecerán de vista. No porque dejen de existir, sino porque la expansión acelerada las llevará más allá de nuestro horizonte cósmico. La luz de estas galaxias se desplazará tanto al rojo que se volverá indetectable, y nuevos fotones nunca podrán alcanzarnos porque el espacio entre nosotros se estará expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. En el futuro lejano, quizás en 100.000 millones de años, los astrónomos en nuestra galaxia, que para entonces se habrá fusionado con Andrómeda, verán un universo que contiene solo su propia galaxia, rodeada de un vacío aparentemente infinito. Pero la energía oscura podría no ser tan simple como una constante cosmológica. Algunos teóricos proponen que es un campo dinámico, llamado quinta esencia, que puede cambiar con el tiempo. Si es así, el futuro del universo podría ser muy diferente de lo que predice una constante cosmológica. El campo de quinta esencia podría debilitarse, permitiendo que la gravedad eventualmente gane y cause que el universo colapse. O podría fortalecerse, llevando a un Big Rip donde la expansión acelerada eventualmente desgarra galaxias, sistemas solares e incluso átomos. Estas son posibilidades especulativas, pero ilustran cuán poco entendemos realmente sobre la energía oscura y cuán incierto es el destino último del universo. La naturaleza de la energía oscura es uno de los mayores misterios no resueltos en física. La teoría cuántica de campos predice que el espacio vacío debería tener energía del punto cero de campos cuánticos fluctuantes. Pero cuando los físicos calculan cuánta energía debería haber, obtienen un número que es 10 bunts o 20 veces mayor que lo que observamos. Esta discrepancia, conocida como el problema de la constante cosmológica, es la mayor diferencia entre teoría y observación en toda la ciencia. Es tan grande que sugiere que nos falta algo fundamental sobre la naturaleza del espacio vacío, la gravedad, o ambos. Algunos físicos han propuesto soluciones radicales. Tal vez vivimos en un multiverso donde la energía oscura toma diferentes valores en diferentes universos, y solo observamos el valor que tenemos porque valores muy diferentes no permitirían que se formen galaxias y vida. Tal vez la relatividad general, nuestra teoría de la gravedad, necesita ser modificada en escalas cosmológicas. Tal vez la energía oscura no es energía en absoluto, sino una indicación de que estamos interpretando mal nuestras observaciones, que el universo no es homogéneo como asumimos, y que los aparentes efectos de aceleración son causados por nuestra ubicación en una región atípica del cosmos. Cada una de estas ideas tiene sus defensores y detractores, y ninguna ha ganado aceptación general. Observacionalmente, los astrónomos están trabajando duro para caracterizar mejor la energía oscura. Están midiendo más supernovas con mayor precisión, mapeando la estructura a gran escala del universo con un detalle sin precedentes, y buscando formas sutiles en que la energía oscura podría variar con el tiempo o la ubicación. El Dark Energy Survey ha observado cientos de millones de galaxias, buscando patrones en su distribución que podrían revelar la naturaleza de la energía oscura. El próximo observatorio Vera Rubin observará miles de millones de galaxias, proporcionando un mapa aún más detallado del cosmos. Las futuras misiones espaciales medirán el corrimiento al rojo de galaxias con precisión sin precedentes, tal vez finalmente revelando si la energía oscura es verdaderamente constante o si cambia con el tiempo.
La conexión entre el corrimiento al rojo y la energía oscura es íntima. Es a través de mediciones precisas del corrimiento al rojo que descubrimos la aceleración cósmica, y es a través de mediciones aún más precisas que esperamos entender qué la está causando. Cada galaxia cuyo corrimiento al rojo medimos, cada supernova que observamos, añade otro punto de datos a nuestra búsqueda para comprender esta fuerza misteriosa. El corrimiento al rojo no es solo una herramienta para medir distancias, es nuestra ventana hacia la física fundamental del universo, nuestra forma de sondear fuerzas y energías que no podemos crear o manipular en laboratorios terrestres. A medida que contemplamos la energía oscura y el universo en aceleración, es natural sentir una mezcla de asombro y desconcierto. Vivimos en un cosmos donde la mayor parte de la energía es invisible, es incomprendida, donde el futuro lejano promete un vacío frío y solitario, donde las ecuaciones fundamentales de la física dan respuestas salvajemente incorrectas para las preguntas más básicas. Sin embargo, también es un universo donde hemos podido descubrir estos misterios, donde criaturas en un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria han podido medir la expansión del cosmos y detectar la influencia de fuerzas invisibles. La energía oscura puede ser un misterio, pero es un misterio que estamos resolviendo activamente, pieza por pieza, observación por observación. El universo no es solo vasto en el espacio, también es profundo en el tiempo, y cuando miramos objetos distantes, no los estamos viendo como son ahora, sino como eran cuando la luz comenzó su largo viaje hacia nosotros. Esta conexión entre distancia y tiempo, mediada por el corrimiento al rojo, transforma cada telescopio en una máquina del tiempo y cada observación en un viaje al pasado. Cuando contemplamos una galaxia cuya luz ha estado viajando durante 1.000 millones de años, estamos presenciando eventos que ocurrieron cuando la Tierra era joven, cuando la vida aquí era apenas más que bacterias simples en océanos primitivos. Y cuando observamos las galaxias más distantes, con corrimientos al rojo de 10 o más, estamos viendo el universo como era en su infancia, cuando las primeras estrellas apenas comenzaban a brillar y las primeras galaxias apenas comenzaban a formarse. Esta relación entre el corrimiento al rojo y el tiempo de retrospección no es lineal. Una galaxia con corrimiento al rojo 1, donde la luz se ha estirado por un factor de 2, no está a mitad de camino hacia atrás hasta el Big Bang. Debido a que la expansión del universo ha estado cambiando con el tiempo, primero desacelerándose debido a la gravedad, luego acelerándose debido a la energía oscura, la relación entre corrimiento al rojo y tiempo de retrospección es compleja. Una galaxia con corrimiento al rojo 1 existió cuando el universo tenía aproximadamente 6.000 millones de años, menos de la mitad de su edad actual. Una galaxia con corrimiento al rojo 2 existió cuando el universo tenía solo 3.000 millones de años, y las galaxias más distantes que podemos ver, con corrimientos al rojo superiores a 10, existieron cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. Esta capacidad de ver hacia atrás en el tiempo nos permite presenciar la evolución del universo directamente. No tenemos que inferir cómo eran las galaxias en el pasado a partir de modelos teóricos o simulaciones por computadora. Podemos verlas realmente, congeladas en diferentes momentos de su evolución por el tiempo finito que tarda la luz en viajar. Es como tener fotografías familiares que abarcan miles de millones de años, mostrando cómo el cosmos ha crecido y cambiado desde su juventud ardiente hasta su madurez más tranquila. Las galaxias que vemos en alto corrimiento al rojo son notablemente diferentes de las galaxias cercanas. Son más pequeñas, más irregulares, más activamente formadoras de estrellas. Muchas están en proceso de fusión con otras galaxias, construyendo gradualmente las grandes galaxias espirales y elípticas que vemos hoy. Su luz está dominada por estrellas jóvenes y calientes que brillan intensamente en el ultravioleta, luz que ha sido desplazada al rojo, hacia el visible e infrarrojo para cuando nos alcanza. Son galaxias en proceso de convertirse, captadas en el acto de transformación de nubes de gas primordial en los sistemas estelares organizados que vemos en el universo local. Si aún estás aquí conmigo en este viaje a través del tiempo cósmico, me encantaría saber qué época del universo encuentras más fascinante. ¿Es el universo temprano, cuando todo era caos y creación? ¿El universo medio, cuando la vida como la conocemos se volvió posible? ¿O tal vez el futuro lejano, cuando la energía oscura dominará completamente? Comparte tus pensamientos mientras continuamos explorando la danza del tiempo y el espacio revelada por el corrimiento al rojo.
El corrimiento al rojo también nos dice sobre la relatividad del tiempo mismo. Según la teoría de Einstein, el tiempo no es absoluto sino relativo, fluyendo a diferentes velocidades, dependiendo de tu movimiento y el campo gravitacional en el que te encuentras. Para una galaxia distante alejándose de nosotros, a una fracción significativa de la velocidad de la luz, el tiempo fluye de manera diferente que para nosotros. Si pudiéramos de alguna manera viajar a esa galaxia instantáneamente, encontraríamos que ha envejecido menos que el universo local, que su reloj cósmico ha estado corriendo lento en relación con el nuestro. Esta dilatación del tiempo es otra consecuencia del corrimiento al rojo, otra forma en que el estiramiento de la luz revela la naturaleza profunda del espacio-tiempo. Pero el corrimiento al rojo no solo nos permite ver hacia atrás en el tiempo, también limita qué tan atrás podemos ver. Hay una barrera, una pared cósmica, más allá de la cual no podemos observar, no importa cuán poderosos se vuelvan nuestros telescopios. Esta barrera no es una pared física, sino una pared temporal, el momento en la historia cósmica antes del cual el universo era opaco a la luz. Durante los primeros 380.000 años después del Big Bang, el universo era tan caliente y denso que los átomos no podían formarse. Los protones y electrones existían por separado en un plasma caliente que dispersaba la luz como la niebla dispersa los faros. Ninguna luz de este periodo puede alcanzarnos directamente porque fue absorbida y reemitida innumerables veces antes de que el universo se enfriara lo suficiente para que se formaran átomos y el cosmos se volviera transparente. Este momento de transparencia, llamado recombinación, aunque los átomos nunca se habían combinado antes, marca el límite de lo observable en luz normal. La luz de este momento, estirada por un factor de aproximadamente 1100, ahora nos llega como el fondo cósmico de microondas, un débil resplandor que llena todo el espacio. Es la luz más antigua que podemos ver, el corrimiento al rojo más extremo que podemos observar con radiación electromagnética. Más allá de esta pared de luz, podríamos algún día detectar ondas gravitacionales o neutrinos primordiales, pero por ahora marca el límite de nuestro universo observable. El fondo cósmico de microondas es quizás el ejemplo más profundo del corrimiento al rojo en acción. Cuando se emitió esta radiación, el universo estaba a unos 3000 grados Kelvin, aproximadamente la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. La luz emitida habría sido un resplandor naranja-rojo visible, llenando todo el espacio con su brillo ardiente. Pero durante los 13.8 mil millones de años desde entonces, esta luz se ha estirado enormemente. Lo que una vez fue luz visible, ahora son microondas con una temperatura de solo 2.7 grados sobre el cero absoluto. Es el ejemplo más dramático de corrimiento al rojo en el universo, la transformación de la luz ardiente del cosmos infantil en el frío susurro de microondas que detectamos hoy. Las pequeñas variaciones en la temperatura del fondo cósmico de microondas, diferencias de solo unas pocas partes en 100.000, nos cuentan sobre las semillas de la estructura cósmica. Estas pequeñas fluctuaciones, amplificadas por la gravedad durante miles de millones de años, crecieron hasta convertirse en las galaxias, cúmulos y supercúmulos que vemos hoy. El patrón de estas fluctuaciones, su espectro de potencia, contiene información sobre la composición del universo, la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, e incluso los procesos físicos que ocurrieron en los primeros instantes después del Big Bang. Es extraordinario que podamos leer tanta historia cósmica en estas pequeñas variaciones de temperatura en radiación que ha sido desplazada al rojo más de 1000 veces. El corrimiento al rojo del fondo cósmico de microondas también varía ligeramente a través del cielo, un efecto conocido como dipolo. En una dirección, el fondo es ligeramente más caliente, desplazado al azul, mientras que en la dirección opuesta es más frío, más desplazado al rojo. Esto nos dice que nuestra galaxia se está moviendo a través del espacio a unos 600 kilómetros por segundo en relación con el marco de reposo del fondo cósmico de microondas. Es nuestro movimiento peculiar, nuestra velocidad en relación con el flujo de Hubble promedio, causado por la atracción gravitacional de concentraciones cercanas de materia, como el Gran Atractor y el supercúmulo de Shapley. Incluso aquí, el corrimiento al rojo nos cuenta una historia, revelando nuestro movimiento a través del cosmos. A medida que miramos galaxias en diferentes corrimientos al rojo, podemos rastrear cómo ha cambiado la tasa de formación estelar del universo con el tiempo.
La formación estelar alcanzó su pico cuando el universo tenía aproximadamente 3-4 mil millones de años, correspondiente a corrimientos al rojo de alrededor de 2-3. En ese momento, las galaxias estaban formando estrellas a un ritmo aproximadamente 10 veces mayor que hoy. Este fue el mediodía cósmico, cuando el universo era más vibrante y activo, cuando se estaban forjando la mayoría de las estrellas que vemos hoy. Desde entonces, la formación estelar ha estado disminuyendo constantemente. El universo se está quedando sin gas para formar nuevas estrellas, y las que se forman tienden a ser más pequeñas y débiles que sus predecesoras. Esta disminución en la formación estelar está parcialmente relacionada con la energía oscura y la expansión acelerada. A medida que el universo se expande y las galaxias se separan más, se vuelve más difícil que el gas fresco caiga en las galaxias para alimentar la formación de nuevas estrellas. El universo se está volviendo más disperso, más diluido, menos capaz de crear nuevas estructuras. En el futuro lejano, la formación estelar cesará por completo y el universo entrará en lo que se llama la era degenerada, cuando solo las brasas de estrellas muertas permanecen, enfriándose lentamente en la oscuridad en expansión. El corrimiento al rojo también nos permite estudiar la reionización del universo, ese periodo crucial cuando las primeras estrellas y galaxias emitieron suficiente radiación ultravioleta para ionizar el gas de hidrógeno neutro que llenaba el espacio. Esta transición, que ocurrió durante los primeros 1000 millones de años después del Big Bang, transformó el universo de un lugar oscuro y opaco a uno transparente y lleno de luz. Podemos ver evidencia de reionización en los espectros de cuásares distantes, donde el gas de hidrógeno neutro absorbe luz en longitudes de onda específicas, creando lo que se llama el bosque Lyman alfa. El patrón de estas líneas de absorción, todas desplazadas al rojo por diferentes cantidades, dependiendo de la distancia del gas absorbente, nos cuenta la historia de cómo el universo hizo la transición de la oscuridad a la luz. Las galaxias más distantes que podemos ver nos muestran el universo cuando tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Estas galaxias primitivas son pequeñas, apenas más que grupos de estrellas formándose, pero son los ancestros de las grandes galaxias que vemos hoy. Su luz, desplazada al rojo hasta el infrarrojo, nos cuenta sobre las condiciones en el universo temprano, cuando los elementos pesados eran raros y las estrellas podían crecer hasta tamaños enormes. Algunas de estas primeras estrellas pueden haber sido cientos de veces más masivas que el Sol, brillando millones de veces más brillantes antes de explotar como supernovas que sembraron el universo con los primeros elementos pesados. El telescopio espacial James Webb está revolucionando nuestro estudio de estas galaxias tempranas. Su gran espejo y detectores infrarrojos sensibles le permiten ver galaxias con corrimientos al rojo superiores a 15, cuando el universo tenía menos de 300 millones de años. Estas observaciones están desafiando nuestras teorías sobre cuán rápidamente pudieron formarse las galaxias después del Big Bang. Algunas de estas galaxias tempranas son sorprendentemente grandes y maduras, sugiriendo que el ensamblaje de galaxias comenzó antes y procedió más rápido de lo que pensábamos. Cada nueva observación añade otra pieza al rompecabezas de cómo el universo hizo la transición del suave resplandor del Big Bang a la rica tapicería de galaxias que vemos hoy. El corrimiento al rojo no es solo un número en una pantalla o una línea desplazada en un espectro. Es una ventana hacia los confines más lejanos del universo observable, revelando un horizonte más allá del cual incluso la luz no puede alcanzarnos, no por falta de tiempo, sino porque el espacio mismo se está expandiendo demasiado rápido. Este horizonte define los límites de lo que podemos conocer sobre el cosmos, creando una esfera de conocimiento centrada en nosotros, que abarca aproximadamente 46.000 millones de años luz en todas las direcciones. Es un concepto que desafía nuestra intuición, porque aunque el universo tiene solo 3,8 millones de años, podemos ver objetos que ahora están mucho más lejos debido a la expansión que ha ocurrido mientras su luz viajaba hacia nosotros. Imagina por un momento que estás parado en la orilla de un lago cósmico, y cada onda que llega a tus pies ha estado viajando desde un punto diferente en el agua. Las ondas más cercanas llegan rápidamente, apenas alteradas por su viaje, pero las ondas de muy lejos han estado viajando durante tanto tiempo que el lago mismo ha crecido mientras viajaban, estirándolas, debilitándolas, desplazándolas hacia longitudes de onda más largas. Y hay un punto, un horizonte, más allá del cual las ondas nunca pueden alcanzarte porque el lago está creciendo más rápido de lo que las ondas pueden viajar.
Este es el horizonte cosmológico, el límite de nuestro universo observable, definido no por el borde del universo, sino por los límites de lo que la luz puede alcanzar en un cosmos en expansión. El fondo cósmico de microondas representa el horizonte observable más distante en radiación electromagnética. Esta superficie de última dispersión, como la llaman los cosmólogos, marca el momento cuando el universo se volvió transparente por primera vez, aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. La luz de este momento ha estado viajando hacia nosotros durante casi toda la historia del universo, desplazada al rojo desde un resplandor visible caliente hasta microondas frías. Cuando observamos el fondo cósmico de microondas, estamos viendo el universo como era en todas partes en ese momento, una instantánea del cosmos infantil preservada en radiación que ha estado viajando desde entonces. Pero el fondo cósmico de microondas no es uniforme. Muestra pequeñas variaciones de temperatura, fluctuaciones de solo unas pocas partes en 100.000, que representan ligeras diferencias en la densidad del universo temprano. Estas pequeñas semillas, amplificadas por la gravedad durante miles de millones de años, crecieron hasta convertirse en toda la estructura que vemos en el universo hoy. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta puede rastrear su origen hasta estas pequeñas ondulaciones en el plasma primordial. Es profundamente conmovedor darse cuenta de que podemos ver, preservadas en radiación desplazada al rojo de hace 13.8 mil millones de años, las semillas de nuestra propia existencia. El patrón de estas fluctuaciones contiene una riqueza de información sobre el universo. El tamaño angular de las fluctuaciones más grandes nos dice sobre la geometría del espacio, confirmando que el universo es notablemente plano en las escalas más grandes. El espectro de potencia de las fluctuaciones nos cuenta sobre la composición del universo, la proporción de materia ordinaria, materia oscura y energía oscura. Incluso las polarizaciones sutiles en el fondo cósmico de microondas contienen información sobre los primeros instantes después del Big Bang, posiblemente incluyendo evidencia de ondas gravitacionales primordiales de la época inflacionaria. Más allá del fondo cósmico de microondas, hay épocas del universo que no podemos observar directamente con luz. Los primeros 380.000 años permanecen ocultos detrás de esta pared de plasma, inaccesibles a los telescopios tradicionales, pero esto no significa que estas épocas estén completamente más allá de nuestro alcance. Los neutrinos, esas partículas fantasmales que apenas interactúan con la materia, han estado fluyendo libremente desde aproximadamente un segundo después del Big Bang. Si pudiéramos detectar estos neutrinos reliquia, desplazados al rojo y enfriados a energías increíblemente bajas, podríamos sondear el universo cuando tenía solo segundos de edad. Las ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo mismo, podrían llevarnos aún más atrás, potencialmente hasta los primeros instantes después del Big Bang. Si todavía estás aquí, contemplando estos horizontes cósmicos conmigo, me encantaría saber qué encuentras más fascinante sobre los límites del universo observable. ¿Es la idea de que hay partes del cosmos para siempre más allá de nuestro alcance? ¿La forma en que diferentes tipos de radiación nos permiten sondear diferentes épocas? ¿O tal vez las implicaciones filosóficas de vivir en una isla de conocimiento rodeada por un océano de lo incognoscible? Comparte tus pensamientos mientras exploramos estos límites últimos del conocimiento cósmico. El concepto de horizonte cosmológico se vuelve aún más intrigante cuando consideramos cómo cambia con el tiempo. A medida que el universo envejece, podríamos esperar que nuestro horizonte observable se expanda, que podamos ver cada vez más lejos. Y en cierto sentido, esto es verdad. Cada año, la luz de regiones ligeramente más distantes tiene tiempo de alcanzarnos. Pero la expansión acelerada causada por la energía oscura complica esta imagen. Las galaxias que podemos ver ahora eventualmente desaparecerán más allá de nuestro horizonte, su luz desplazada al rojo hasta la invisibilidad y luego cortada por completo a medida que la expansión las lleva más allá del punto donde la luz puede alcanzarnos. Esta pérdida futura de información es profundamente inquietante desde una perspectiva científica. En el futuro lejano, tal vez en 100 billones de años, los observadores en nuestra galaxia local, que para entonces se habrá fusionado con todas las galaxias cercanas en una sola estructura masiva, no verán otras galaxias en absoluto. El fondo cósmico de microondas se habrá desplazado al rojo, más allá de la detectabilidad. No habrá evidencia directa del Big Bang o la expansión del universo. Estos futuros astrónomos, por muy avanzada que sea su tecnología,
no tendrán forma de descubrir la historia cósmica que damos por sentada. Vivirán en lo que parece ser un universo estático, eterno, isla, sin saber sobre los billones de galaxias que una vez llenaron el cosmos. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué información cósmica ya hemos perdido? ¿Hubo fenómenos en el universo muy temprano que han desaparecido más allá de todos los horizontes posibles, sin dejar rastro en el universo moderno? Hay aspectos fundamentales de la realidad que son en principio incognoscibles, porque ocurrieron antes de que cualquier tipo de información pudiera preservarse. El horizonte cosmológico no es solo un límite de distancia, es un límite de conocimiento, una barrera fundamental para nuestra comprensión que no puede ser superada por ninguna mejora en la tecnología. El corrimiento al rojo de objetos cercanos al horizonte cosmológico se vuelve extremo. Las galaxias más distantes que hemos observado tienen corrimientos al rojo superiores a 11, lo que significa que su luz se ha estirado por un factor de 12. La luz ultravioleta emitida por estrellas jóvenes calientes en estas galaxias se ha desplazado completamente a través del espectro visible y hacia el infrarrojo medio. Observar estas galaxias requiere telescopios especializados como el James Webb, optimizados para la luz infrarroja, pero hay un límite teórico de cuán alto puede ser el corrimiento al rojo. A medida que nos acercamos al momento del Big Bang, el corrimiento al rojo se aproxima al infinito. En la práctica, el corrimiento al rojo más alto que podríamos observar en luz electromagnética es aproximadamente Miklas 100, el corrimiento al rojo del fondo cósmico de microondas. Pero el horizonte no es el mismo para todos, los observadores en el universo. Cada punto en el espacio tiene su propio horizonte cosmológico, su propia esfera observable. Un observador en una galaxia a 10.000 millones de años luz de nosotros vería un universo diferente, con algunas galaxias en común con lo que vemos, pero otras únicas en su cielo. Esto significa que el universo total, si es finito, debe ser mucho más grande que cualquier volumen observable individual. Algunos cosmólogos estiman que el universo total es al menos 250 veces más grande que el universo observable, y podría ser infinito. La existencia de horizontes cosmológicos tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la física fundamental. El problema del horizonte en cosmología pregunta por qué regiones del universo, que nunca podrían haber estado en contacto causal, tienen las mismas propiedades. ¿Por qué el fondo cósmico de microondas tiene casi exactamente la misma temperatura en direcciones opuestas del cielo cuando esas regiones nunca podrían haber intercambiado información? La solución más aceptada es la inflación cósmica, un periodo de expansión exponencial en los primeros instantes después del Big Bang que estiró regiones microscópicas en contacto causal hasta escalas cosmológicas. El corrimiento al rojo también revela horizontes más sutiles en el universo. El horizonte de partículas marca la distancia máxima desde la cual las partículas podrían habernos alcanzado desde el Big Bang. El horizonte de eventos marca la frontera más allá de la cual los eventos nunca podrán influenciarnos, sin importar cuánto esperemos. Estos diferentes horizontes se superponen e interactúan de maneras complejas, creando una rica estructura de causalidad y observabilidad en el cosmos. Cada tipo de horizonte está definido por el corrimiento al rojo de diferentes maneras, todos relacionados con la expansión del universo y la velocidad finita de la luz. A medida que estudiamos galaxias cerca del horizonte cosmológico, encontramos que el universo temprano era un lugar muy diferente. Las primeras galaxias eran más pequeñas, más irregulares, más activamente formadoras de estrellas que las galaxias modernas. Estaban hechas casi enteramente de hidrógeno y helio, con solo trazas de elementos más pesados. Las estrellas que contenían podrían haber sido muy diferentes de las estrellas modernas, más masivas, más calientes, más efímeras. Estas estrellas de población Aurorae, como las llaman los astrónomos, nunca se han observado directamente, pero su existencia se infiere de la necesidad de producir los primeros elementos pesados que vemos en estrellas de segunda generación. El estudio de objetos de alto corrimiento al rojo también ha revelado sorpresas sobre cuán rápidamente el universo se organizó después del Big Bang. Se han encontrado agujeros negros supermasivos con masas de miles de millones de soles en cuásares, cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. ¿Cómo pudieron crecer tan grandes tan rápido? Se han observado galaxias masivas, aparentemente maduras, cuando el universo tenía solo 2.000 millones de años. ¿Cómo pudieron ensamblarse tan rápidamente? Estos hallazgos desafían nuestros modelos de formación de estructuras y sugieren que el universo temprano era más dinámico y eficiente
en la construcción de estructuras de lo que pensábamos anteriormente. El horizonte cosmológico también define los límites de lo que podemos probar sobre el universo. Las teorías sobre lo que hay más allá del horizonte, sobre la estructura a muy gran escala del cosmos, sobre si el universo es finito o infinito, permanecen en el ámbito de la especulación matemática más que de la ciencia empírica. No podemos probar si el universo es verdaderamente homogéneo más allá de nuestro horizonte, si las leyes de la física son las mismas en todas partes, si existen otros Big Bangs o universos, burbuja más allá de nuestro alcance causal. Estas limitaciones no son tecnológicas, sino fundamentales, incorporadas en la estructura del espacio-tiempo mismo. A medida que la tecnología mejora y nuestras observaciones se vuelven más precisas, estamos empujando cada vez más cerca de estos horizontes fundamentales. El telescopio espacial James Webb está observando galaxias desde cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Los futuros telescopios podrían detectar las primeras estrellas, tal vez incluso vislumbrar el final de las edades oscuras cósmicas, cuando la primera luz comenzó a brillar. Pero siempre habrá un límite, un horizonte más allá del cual no podemos ver, un recordatorio de que nuestro conocimiento del universo, por vasto que sea, está fundamentalmente limitado por la velocidad de la luz y la expansión del espacio. Después de nuestro largo viaje a través del corrimiento al rojo y el universo en expansión, volvemos a la Tierra con una nueva perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos. Hemos visto cómo la luz de galaxias distantes lleva en sus ondas estiradas la historia de la expansión del universo, cómo cada fotón que detectamos ha sido marcado por su viaje a través del espacio creciente. Hemos explorado los misterios de la energía oscura, esa fuerza invisible que está acelerando la expansión, llevando a las galaxias cada vez más lejos unas de otras. Hemos contemplado los horizontes que definen los límites de lo observable, más allá de los cuales se encuentran reinos para siempre fuera de nuestro alcance. Y ahora, mientras concluimos este viaje contemplativo, consideramos qué significa todo esto para nosotros, pequeñas motas de conciencia en un cosmos vasto y en expansión. El descubrimiento del corrimiento al rojo cosmológico y la expansión del universo ha transformado fundamentalmente nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Ya no vivimos en un universo estático y eterno, sino en uno dinámico y evolutivo, con un principio definido y un futuro incierto. Somos parte de una historia cósmica que comenzó hace 13.8 mil millones de años con el Big Bang y continuará durante billones de años en el futuro. Cada átomo en nuestros cuerpos, excepto el hidrógeno, fue forjado en el corazón de estrellas que vivieron y murieron antes de que naciera nuestro Sol. Somos literalmente polvo de estrellas, organizados temporalmente en patrones que pueden contemplar su propio origen. La expansión del universo significa que vivimos en un momento especial en la historia cósmica. No somos ni demasiado tempranos, cuando el universo era demasiado caliente y caótico para que existiera vida, ni demasiado tarde, cuando todas las estrellas se habrán apagado y el cosmos será frío y oscuro. Existimos en esa época dorada cuando las estrellas brillan constantemente, los planetas orbitan en zonas habitables y la química compleja de la vida es posible. Es un momento fugaz en términos cósmicos, quizás solo unos pocos billones de años cuando las condiciones son adecuadas para la vida tal como la conocemos. En la vasta extensión del tiempo cósmico, somos increíblemente afortunados de existir cuando lo hacemos. El corrimiento al rojo también nos recuerda nuestra conexión con el cosmos más amplio. Cada vez que vemos una estrella en el cielo nocturno, estamos viendo luz que ha sido sutilmente afectada por la expansión del universo. Incluso la luz de estrellas en nuestra propia galaxia muestra pequeños corrimientos Doppler debido a sus movimientos orbitales. La luz del Sol, que tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, es técnicamente desplazada al rojo por una cantidad infinitesimal debido a la expansión que ocurre incluso en ese corto tiempo. Estamos inmersos en un universo donde todo está en movimiento, donde el cambio es la única constante, donde incluso el espacio mismo está evolucionando. La aceleración de la expansión cósmica añade una nota melancólica a nuestra contemplación. En el futuro lejano, las galaxias más allá de nuestro grupo local desaparecerán de vista, llevadas más allá del horizonte cosmológico por la expansión acelerada. El cielo nocturno, ahora salpicado de galaxias visibles a través de telescopios, eventualmente será negro excepto por las estrellas de nuestra propia galaxia fusionada.
Los futuros astrónomos no tendrán evidencia directa del Big Bang, la expansión cósmica, o los billones de galaxias que una vez llenaron el universo. Vivimos en una ventana única cuando la historia del cosmos todavía es legible en el cielo, cuando el corrimiento al rojo todavía revela los secretos de la expansión universal. Pero esta perspectiva cósmica no disminuye la importancia de nuestra existencia, si acaso la realza. En un universo tan vasto, tan antiguo, tan aparentemente indiferente a nuestra presencia, hemos logrado descifrar sus secretos más profundos. Hemos medido la expansión del espacio mismo, detectado la influencia de fuerzas invisibles, mapeado la estructura del cosmos en las escalas más grandes. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo, materia organizada de tal manera que puede contemplar su propio origen y destino. Cada observación del corrimiento al rojo, cada medición de una galaxia distante, es un acto de autodescubrimiento cósmico. Si aún estás aquí al final de este largo viaje, a través del corrimiento al rojo y la expansión cósmica, tómate un momento para reflexionar sobre lo que has encontrado más significativo. ¿Es la elegante simplicidad del corrimiento al rojo como evidencia de la expansión? ¿Los profundos misterios de la energía oscura? ¿Las implicaciones filosóficas de vivir en un cosmos en evolución? ¿O tal vez la notable historia de cómo los humanos han llegado a entender estas verdades cósmicas? Comparte tus pensamientos finales mientras concluimos esta exploración del universo en expansión. El corrimiento al rojo también nos enseña sobre la naturaleza del conocimiento científico mismo. Cada medición que hacemos, cada galaxia que observamos, añade otro punto de datos a nuestra comprensión del universo, pero también revela cuánto no sabemos. La energía oscura, que constituye el 68% del universo, sigue siendo un misterio completo. La materia oscura, otro 27%, es igualmente enigmática. Solo entendemos el 5% del universo, la materia ordinaria de la que estamos hechos. El corrimiento al rojo nos ha mostrado la escala de nuestra ignorancia, incluso mientras revela la grandeza de lo que hemos aprendido. La historia del descubrimiento del corrimiento al rojo cosmológico es también una historia profundamente humana. Desde Besto Slipher midiendo laboriosamente espectros de nebulosas, hasta Henrietta Leavitt descubriendo la relación período-luminosidad de las cefeidas, hasta Edwin Hubble revelando la expansión del universo, hasta los equipos modernos descubriendo la aceleración cósmica. Cada avance ha venido de la dedicación, creatividad y perseverancia humanas. Es un recordatorio de que la ciencia no es una actividad abstracta, sino un esfuerzo profundamente humano, impulsado por la curiosidad y el deseo de entender nuestro lugar en el cosmos. El corrimiento al rojo continúa siendo una herramienta activa de descubrimiento. Cada noche, telescopios alrededor del mundo y en el espacio están midiendo corrimientos al rojo de galaxias, cuásares, supernovas. Cada medición añade a nuestro mapa del universo nuestra comprensión de su estructura y evolución. Los futuros telescopios medirán corrimientos al rojo con precisión aún mayor, tal vez revelando desviaciones de la expansión suave que podrían apuntar a nueva física. El observatorio Vera Rubin medirá corrimientos al rojo para miles de millones de galaxias, creando un mapa tridimensional del universo con detalles sin precedentes. El telescopio espacial Nancy Grace Roman buscará supernovas distantes para entender mejor la energía oscura. Mientras yaces en tu cama esta noche, quizás preparándote para dormir mientras esta historia del corrimiento al rojo y la expansión cósmica llega a su fin, considera que eres parte de este gran drama cósmico. Los átomos en tu cuerpo han estado en un viaje de 13.8 mil millones de años desde el Big Bang. Han sido parte de nubes de gas primordial, los corazones ardientes de estrellas, las explosiones de supernovas, nubes interestelares a la deriva, el disco protoplanetario que formó nuestro sistema solar, e innumerables formas de vida antes de convertirse en ti. Y todo este tiempo, el universo ha estado expandiéndose a su alrededor, el espacio creciendo, las galaxias alejándose, la luz estirándose en su viaje a través del cosmos. El corrimiento al rojo nos recuerda que vivimos en un universo de cambio y movimiento, donde nada es estático, donde incluso el espacio mismo evoluciona. Cada galaxia que vemos está huyendo de nosotros, no porque seamos repelentes, sino porque el espacio entre nosotros está creciendo. Es una expansión gentil, imperceptible en escalas humanas, pero implacable en escalas cósmicas. En este universo en expansión,
encontramos tanto aislamiento como conexión. Aislamiento en el sentido de que las galaxias se están volviendo más distantes, más solas en el vacío creciente. Conexión en el sentido de que todos compartimos el mismo origen, el mismo Big Bang, la misma historia cósmica escrita en luz desplazada al rojo. La contemplación del corrimiento al rojo y la expansión universal puede evocar muchas emociones. Asombro ante la escala del cosmos, humildad ante nuestra pequeñez, curiosidad sobre los misterios que quedan por resolver, tal vez incluso una sensación de pérdida cósmica al darnos cuenta de que el universo se está volviendo más vacío, más frío, más aislado con el tiempo. Pero también hay belleza en esta expansión, en la forma en que crea espacio para que existan nuevas posibilidades, en la forma en que escribe la historia del universo en cada onda de luz, en la forma en que nos ha permitido existir y contemplar nuestra propia existencia. A medida que el universo continúa expandiéndose, llevando a las galaxias cada vez más lejos, también continúa evolucionando de maneras que apenas comenzamos a entender. Nuevas estrellas siguen naciendo, aunque a un ritmo decreciente. Nuevos planetas se forman alrededor de estas estrellas, algunos tal vez albergando vida. Nuevas formas de complejidad emergen de las leyes simples de la física, y en al menos un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria en una galaxia típica, la materia se ha organizado en patrones lo suficientemente complejos como para medir el corrimiento al rojo, descubrir la expansión del universo y maravillarse con su lugar en el gran esquema cósmico. El corrimiento al rojo, entonces, no es solo un fenómeno científico, es una ventana hacia nuestra historia cósmica, una herramienta para entender nuestro lugar en el universo, un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Cada vez que los astrónomos miden el corrimiento al rojo de una galaxia distante, están leyendo otra página en el libro del universo, una historia que comenzó con el Big Bang y continuará durante billones de años en el futuro. Somos afortunados de vivir en una época cuando esta historia todavía es legible, cuando el corrimiento al rojo todavía revela los secretos de la expansión cósmica, cuando todavía podemos ver el universo en toda su grandeza expansiva. Mientras te adentras en el sueño esta noche, recuerda que eres parte de un universo en expansión, un cosmos donde el espacio mismo está creciendo, donde la luz lleva la historia de este crecimiento en sus ondas estiradas, donde cada observación del corrimiento al rojo añade otro verso a la gran sinfonía cósmica. En tus sueños quizás viajes a galaxias distantes, sus luces desplazadas al rojo por eones de expansión cósmica. Quizás seas testigo del nacimiento de las primeras estrellas, su luz comenzando su largo viaje a través del espacio en crecimiento. O quizás simplemente flotes en el vacío cósmico, observando la danza lenta de las galaxias mientras se alejan unas de otras, llevadas por la expansión del espacio mismo. El universo continuará expandiéndose mientras duermes, como lo ha hecho cada noche durante 13.8 mil millones de años. Las galaxias continuarán alejándose, su luz continuará desplazándose al rojo, el cosmos continuará su evolución inexorable hacia un futuro que apenas podemos imaginar. Pero por ahora, en este momento, en este pequeño rincón de un universo vasto y en expansión, puedes descansar, sabiendo que eres parte de algo verdaderamente extraordinario. Eres materia que ha despertado a su propia existencia, conciencia que ha surgido del cosmos para contemplar el cosmos, una pequeña parte del universo que ha aprendido a medir su propia expansión a través del hermoso fenómeno del corrimiento al rojo. Que tus sueños estén llenos de galaxias alejándose suavemente hacia la distancia cósmica, su luz estirada en hermosos tonos de rojo, llevando historias de tiempos y lugares más allá de la imaginación. Y cuando despiertes, recuerda que vives en un universo donde incluso la luz cuenta historias, donde cada fotón ha sido marcado por su viaje a través del espacio en expansión, donde el corrimiento al rojo revela la grandiosa verdad de que habitamos un cosmos vivo con cambio, evolución y posibilidad infinita. El universo se está expandiendo, y con él, nuestra comprensión de nuestro lugar dentro de su inmensidad siempre creciente. En esta expansión encontramos no el vacío, sino la plenitud del asombro cósmico, no el aislamiento, sino la conexión con todo lo que ha sido y todo lo que será, no el final, sino el desarrollo continuo de la historia más grandiosa jamás contada, escrita en luz desplazada al rojo a través del lienzo en expansión del espacio y el tiempo,